Bueno, compañeros, continuamos analizando el lugar de la intervención. En este caso es ya el apartado 5.2, la inspección del lugar de la intervención. Bueno, como ya vimos, la inspección es un acto de investigación en el cual por medio de los sentidos vamos a verificar, en este caso en específico, el estado que guarda el lugar en el que estamos interviniendo. Como ya sabemos, se debe de llenar con una X. En el caso de que sea así, hay que complementar la información del apartado. En el caso de que tachemos que no, bueno, vamos a pasar hasta el apartado 5.3. Posteriormente dice, si encontramos objetos relacionados con los hechos, igual se tiene que tachar solo una de las opciones con una X. Como ya les mencioné anteriormente, los objetos relacionados con los hechos pueden ser lícitos o ilícitos. En el caso de los lícitos, tendremos que tener elementos suficientes para considerar que se relacionan con los hechos. En el caso de los objetos ilícitos, bueno, pues ellos en sí mismos dan cuenta de una actividad ilícita. Luego el 5.3 se refiere a los riesgos encontrados en el lugar. Como ya vimos, todo se va a rellenar con una X. Y sin salirnos del cuadro en este caso, identificamos riesgos en el lugar de la intervención. Si la respuesta es sí, tachamos y llenamos el resto. Si la respuesta es no, pasamos al siguiente apartado. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es una posibilidad de que se produzca un contratiempo, desgracia, perjuicio o daño sobre personas o indicios. Específicamente es, en este caso, para efectos de la intervención del primer respondiente, un riesgo será esta posibilidad o este peligro de que se pierdan los indicios, de que se altere la escena, de que las víctimas estén sujetas o tengan una posibilidad de resultar heridas, de perder la vida, de cualquiera de estas cosas, además, por ejemplo, que se evada de la acción de la justicia el detenido. Todos esos tipos de situaciones se podrían considerar riesgos. Los riesgos, el IPH los divide en riesgos sociales y en riesgos naturales. Los riesgos sociales se refieren más que nada a los relacionados con personas, como puede ser personas agresivas, multitudes, personas armadas, todas esas cosas. Mientras que los naturales pueden tratarse de riesgos físicos, químicos o biológicos. Pueden ser relacionados con el mismo clima, con alguna sustancia que haya en el lugar de la intervención, por ejemplo en el caso de accidentes, algún derrame de líquidos, de combustible, todas esas cuestiones. Por ejemplo, pudiera ser en el caso de, se me ocurre, estas varias ocasiones que se han robado aparatos o almacenaje de objetos radioactivos. Bueno, ese es un riesgo natural del tipo químico. También se puede tratar de, por ejemplo, alguna cuestión biológica, agentes biológicos, enfermedades, lo que sea. Entonces aquí vamos a describir muy brevemente de qué se trata el riesgo. Por ejemplo, si fueran personas armadas, si fuera, no sé, por ejemplo, lluvia, nieve, fuego, todo eso. Y vamos a tachar en qué momento detectamos el riesgo, ya sea desde que llegamos al lugar de la intervención, una vez hecha la detención, al momento de la preservación, inspecciones ya durante el traslado, o si o si el riesgo se materializó en todas estas etapas, ¿verdad? Como les digo, se tacha aquí en este apartado se pueden llenar más de una. Pero en todo caso, si se aplican, por ejemplo, estas cuatro, es mejor tachar en todo momento, ¿sí? Que son, perdón, estas cinco. También lo mismo para acá, se puede llenar más de una, pero si vemos que se materializan las cinco, pues se tacha en todo momento. Aquí hay un ejemplo de cómo se está, la guía nos da un ejemplo de cómo llenarlo. En este caso sí se encontró un riesgo que era personas armadas. Como les digo, que este riesgo es de tipo social y nos señala que se encontró al momento de arribar al lugar del hecho y durante la detención. En este caso, como no hubo riesgos naturales, se cancela con la leyenda no aplica. Lo mismo si fuera al contrario, si no encontrábamos riesgos sociales, hay que colocar la leyenda no aplica. Posteriormente nos pregunta el informe policial homologado si llevamos a cabo la priorización de objetos.
Como les decía, esto se tacha, perdón, esta casilla se llena con una X y solamente sería elegir una sola. Ahora, ¿qué es priorizar? Priorizar es recolectar indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del delito. ¿Quién prioriza? Siempre va a priorizar el primer respondiente. ¿Cómo va a priorizar? Con los recursos que tenga a mano. Es decir, muchas veces los indicios no pueden ser recolectados siguiendo todos los protocolos que marcan las instituciones policiales o cumpliendo todos los requisitos necesarios para su preservación y para su levantamiento, porque las circunstancias no nos lo permiten. En este caso hay que realizar esta priorización con lo que tengamos a la mano. Pero ¿cuándo vamos a priorizar? Vamos a priorizar únicamente cuando exista riesgo de pérdida, alteración, destrucción o contaminación. Es decir, en el momento en el que exista un riesgo de que se pierda este indicio, de que el indicio pierda su naturaleza o de que se altere, nosotros como primeros respondientes tenemos la obligación de salvaguardar este indicio de la mejor manera que se pueda. Por supuesto, en la priorización siempre debemos privilegiar la seguridad de las personas, de nosotros mismos y del personal a nuestro cargo. Ahora, dentro de la priorización siempre está latente el riesgo de que se pierda este indicio o que se altere este indicio, porque por regla general durante la priorización no seguimos todos los requisitos necesarios para levantar los indicios, porque por lo general no los tenemos a la mano. Entonces lo que tenemos que hacer es sopesar cuál riesgo de pérdida es mayor. ¿Es mayor el riesgo de pérdida por este peligro que existe o es mayor el riesgo de pérdida si no lo levanto adecuadamente el indicio? Atendiendo a eso, si es mayor el riesgo de pérdida por el peligro existente, debemos de priorizar. Si el no levantar adecuadamente el indicio me traería un riesgo mayor de pérdida que el posible peligro que existe en el ambiente, entonces debemos de mantener el indicio intocado. Evidentemente esto se tiene que atender según la naturaleza de los indicios. Por ejemplo, los indicios físicos, los objetos, son más difíciles de alterar que otro tipo de indicios. En el caso, por ejemplo, de armas de fuego. Un arma de fuego va a seguir siendo arma de fuego aunque lo agarres sin guantes, aunque lo agarres que no lo manipules adecuadamente. Va a seguir siendo lo mismo, no pierde su naturaleza. Sin embargo, por ejemplo, tratándose de huellas, de indicios de sangre, por ejemplo, muestras de ADN, todo eso corre un riesgo mayor de perderse si no lo levantamos adecuadamente. Entonces tendremos que ir atendiendo a cada naturaleza de los objetos que tengamos en el lugar de los hechos. Bueno, la solicitud de apoyo en el lugar es el apartado 5.4. Como ya sabemos, tenemos que llenar como una X si se solicitó apoyo, independientemente, en algunas ocasiones solicita uno el apoyo pero no llega, bueno, pero aquí se solicitó, si se solicitó, se tacha. Si no, pasamos al apartado 5.5. Nos ofrece opciones de bomberos, urgencias, protección civil, Pemex, Semarnat, Profepa, Sedena, Semar y otras. Por ejemplo, en el caso que, bueno, me parece un error que no esté, si solicitamos apoyo de nuestra misma corporación, pues también aquí se tacha y especificamos que fue, por ejemplo, de nuestra misma corporación o de cualquier otra autoridad a la que le hayamos solicitado el tipo de servicio auxiliar que hayamos colocado. Aquí viene un ejemplo de cómo se llena. Aquí sí se solicitó el apoyo, se solicitaron urgencias médicas y elementos de seguridad pública de la Ciudad de México. Como les digo, aquí en otra debemos de especificar y evidentemente podremos señalar más de una de las casillas. Luego continúa la preservación de los hechos o del hallazgo en el apartado 5.5. Eso lo vamos a dejar para el siguiente video. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en los comentarios. Gracias.